Estamos en una situación de emergencia extrema, pues el peor año y medio desde el regreso de la democracia. Todos consideramos que si este año esto no se revierte, se pierde el sistema científico argentino, vamos a tardar décadas en volver a tener algo parecido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Erika, ¿cómo andás? Muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando de ciencia. Así es, porque los científicos están advirtiendo por el estado del sistema de ciencia en el país. Hace algunos pocos días, investigadores del CONICET expusieron en el Congreso donde se tratan algunos proyectos para darle una solución a este tema. Para eso estamos con Valeria Levi, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, ¿querés contarnos qué está pasando hoy en día con la ciencia argentina? Mira, venimos de un año y medio complicadísimo. Según nuestro diagnóstico, es el peor año y medio desde el regreso de la democracia. Si querés te cuento en detalle qué ocurre con los tres. ¿Por qué es el peor año y medio? Es el peor año y medio porque es el año donde más de financiamiento hay. Lo denominamos cientificidio, no es un ajuste tradicional. Y estamos viendo una migración de investigadores jóvenes a otros países como no vimos antes en la historia de la democracia. ¿Y qué lo diferencia a el cientificidio Sí. un ajuste tradicional? Bueno, te doy un ejemplo. Hay tres organismos fundamentales para lo que es la ciencia y la tecnología, organismos transversales que actúan sobre todo el sistema científico. Uno es CONICET, que es el que por ahí es más famoso. CONICET hace un año y medio que tiene cerrada el ingreso a la carrera de investigador científico en Argentina. Para ingresar a la carrera de investigador científico, lo que hace CONICET habitualmente es un concurso. Uno postula, presenta un proyecto de trabajo, presenta sus antecedentes, se evalúa por un comité de expertos. De ese concurso abierto, transparente, sale un orden de mérito e ingresan a CONICET los que tienen mejor puntaje. Hace un año y medio que eso está frenado. Es más, el último concurso que se hizo en CONICET, hay 853 personas seleccionadas para ingresar. Esto fue fines del 2023 y aún no han ingresado. Entonces estamos en un momento donde CONICET se está achicando, ¿sí? Porque hay jubilaciones, hay renuncias, hay todo, y eso hace que se achique. Un número que nos preocupó muchísimo es en el último concurso que hubo para ingresos, hubo un 30% menos de presentaciones. Eso ya muestra que los jóvenes no están queriendo siquiera optar por una carrera científica en Argentina. Eso respecto a CONICET. El otro organismo que nos preocupa muchísimo es la agencia I+D+I. La agencia tenía como rol central promover todo lo que es ciencia y tecnología, y para eso financiaba proyectos de investigación y desarrollo. Eran proyectos, tenía líneas de financiamiento solo para, por ejemplo, universidades, institutos de investigación, pero también proyectos público-privados donde la ciencia interactuaba, por ejemplo, con empresas, con industrias, etcétera, etcétera. Desde que Milei es presidente, la agencia cerró sus funciones, es decir, hace un año y medio suspendió todos los planes y todos los proyectos vigentes, todas las líneas de investigación y desarrollo que había, y no realizó nuevos concursos. Entonces, Nunca hemos visto por ahí la situación de CONICET con un retraso o cierre en llamados a carrera de investigación. Era algo que habíamos visto en la historia. Esto de cortar en cero, o sea, acabar con el financiamiento de la ciencia y la tecnología, no lo vimos nunca en la democracia. Esto ya se había visto en los 90 en CONICET. En CONICET se vio, sí, el cierre de la carrera se vio en los 90. Durante el macrismo lo que ocurrió es que se retrasó el ingreso, pero lo que sí nunca vimos es el cierre total de la agencia, que menciono porque por ahí es un tema que vamos a ver en estos días. De acuerdo a ley bases, la agencia I+D+I se puede disolver. Exacto. Avanzar directamente a su disolución, no privatización. Exacto. Sí, privatizarla no tiene sentido porque la agencia no cumple un rol como
o sea, lo que sí lo podrían hacer, que es lo que un poco se está haciendo, es usar fondos de la agencia para financiar otras cosas. No digo que se esté haciendo ahora, pero puede ser que el gobierno tenga una intención de ir a esa dirección. ¿Cómo es el presupuesto hoy de ciencia? Mira, los números son aterradores. Nosotros venimos de presupuesto congelado. En el 2024 tuvimos el presupuesto congelado del 2023 y aún en esas condiciones se ejecutó aproximadamente el 11% del presupuesto. O sea, además de tener presupuestos congelados, que se repite este año, tengo que mencionarlo, se subejecuta bestialmente. La Secretaría de Ciencia y Tecnología se llevó, si quieren, el premio al subejecutor del año durante el 2024 y este año pinta que más o menos va a ser lo mismo. La semana pasada se anunció que se iba a dar un financiamiento a 3 áreas particulares que eran salud, energía y agroindustria. Dentro de ese comunicado que lanzó la Secretaría se decía que el gobierno iba a financiar de alguna manera los proyectos que sean efectivos para Argentina. ¿Cuáles serían los proyectos que no son efectivos de alguna manera? ¿O cuáles son los proyectos que no son eficaces? Sí, hay dos cosas mezcladas en ese anuncio que son raras. Por un lado, la Secretaría, vía un tuit, lo que informa es que se va a continuar el financiamiento de ciertos proyectos. 16 puntualmente. Sí, son proyectos que se habían concursado durante la gestión anterior, se llaman redes federales de alto impacto, y que este gobierno había discontinuado su financiación. Entonces no son nuevos proyectos, son proyectos que ya existían. El gobierno decide, después de varios meses, muchos meses de suspensión, decide refinanciarlos. Después de una evaluación, según ellos. Bueno, sí, no es una evaluación certera, porque todos los proyectos de ciencia y tecnología continuamente tienen, una vez por año son evaluados en cuanto a qué produjeron, y todo lo que son las compras que se hicieron se tienen que rendir. No hay forma de que te giren fondos si vos no rendiste previamente los fondos que fuiste asignado. Lo que llamó muchísimo la atención y que es un síntoma muy peligroso es los proyectos que habían ganado, ¿sí? O que fueron financiados después de un concurso, otra vez evaluados por expertos. La Secretaría decide, posterior a todo eso, y ahora en este último comunicado, dar de baja algunos de los proyectos. Y no muy llamativamente, los proyectos que da de baja corresponden al área de las ciencias sociales. Uno en particular llama la atención porque es sobre memoria y justicia, de un investigador que trabajó mucho sobre procesos de fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy paradigmático que dentro de todos esos proyectos que fueron otra vez evaluados por expertos y aprobados por expertos en las áreas, un funcionario político que no tiene formación en el área decide darlos de baja. Eso por un lado. Por el otro lado, sabemos que la Secretaría estaría trabajando en un nuevo plan de ciencia y tecnología. Consultamos muchísima gente, nadie sabe quién está participando en la construcción de ese plan. Se sabe más o menos cuáles son las líneas estratégicas que tendría ese plan, pero lamentablemente se está llevando a cabo de una forma que no sabemos quién está involucrado, quiénes son los expertos. ¿Y ¿sí? cuáles serían esos lineamientos? Los lineamientos son inteligencia artificial, minería, agroindustria, médicas, y hay una que me estoy olvidando. ¿Energía? Bueno, energía. Sí, pero energía va con minería, me parece. Okay. Así que son cinco puntos. ¿Y qué opinión tienen sobre esto? Más allá de que solo haya trascendido los lineamientos y no quienes están detrás. No, los gobiernos, como, este gobierno ganó las elecciones y obviamente tiene derecho a plantear un plan estratégico, y tiene derecho, como cualquier gobierno, a plantear, quiero que en ciencia estos sean los temas estratégicos. Lo que asombra mucho es que esa discusión no se dé abierta a la comunidad científica. No sabemos si el problema más grande es si hay expertos trabajando en ese plan, porque si no hay expertos en el área,
obviamente el plan va a fracasar. Y lo otro que es importante es entender cómo funciona el desarrollo científico-tecnológico. No va a existir una ciencia útil, como ellos la quieren definir, si no existe todo el proceso de tener ciencia básica, de trabajar con preguntas que a corto plazo no parecen ser relevantes para el desarrollo, pero que a mediano plazo sí. O sea, la ciencia no se construye como los funcionarios quieren decirlo. Uno no puede hacer... ¿Preguntas como cuáles? Como para ejemplificar. Te doy un ejemplo muy claro. Los láseres, por ejemplo, empezaron siendo conceptos teóricos de la física. Se estudiaban teóricamente porque ni siquiera había el instrumental o el material o el equipamiento para probar el principio del láser. Eso que fue un principio totalmente teórico, ahora lo usamos para operaciones, para cortar maquinaria, para infinitas aplicaciones. Entonces, no se pueden llegar a esas aplicaciones si no se hace todo ese proceso intelectual, ese proceso de desarrollo. Entonces, si coartamos todas esas etapas iniciales en las cuales el Estado siempre es el apoyo fundamental, porque el privado no financia cosas que sean muy arriesgadas, cosas que no den beneficios a corto plazo. Porque te da la sensación de que no quieren por ahí esa parte teórica o no quieren financiarla de por sí. A mí me parece que hay mucha ignorancia. No entender, primero, no entienden cuáles son las fortalezas del sistema científico argentino. Fíjate que quienes están a cargo de la Secretaría de Ciencia y de la agencia no son especialistas. Entonces, eso un poco preocupa porque si ellos están armando el plan, bueno, ¿qué va a salir de eso? ¿Y del CONICET qué opinas? ¿De quién está a cargo? Bueno, el CONICET es un científico el que está a cargo. Eso no implica que sepas sobre política científica. Es una persona que, si bien tiene trayectoria de científico, y eso obviamente hay que reconocerlo, y tiene una noción más acabada de lo que es la ciencia en Argentina, no tiene trayectoria en gestión. Sí, recordamos es Salamone, se me fue el nombre de pila. Pero... Salamone, exacto. Salamone es investigador de CONICET, ha trabajado muchísimos años y conoce mucho más el sistema científico que el resto de los funcionarios. El último nombrado, Acevedo, que es el subsecretario de Ciencia, es psicólogo, ha trabajado en gestión estatal, pero nunca en el área de ciencia, por ejemplo. No digo que esté mal, lo que digo es que si ese es el perfil del funcionario, bueno, más vale que tenga asesores de renombre que deberíamos conocer y nadie conoce, armando ese plan de ciencia. Y en el marco de todo esto, ustedes acaban de plegarse al reclamo que inició el Garrahan. Si bien tiene un reclamo desde hace mucho, ¿cómo sigue y qué proyecciones tienen? ¿Cuál es su previsión? Mirá, hace muy poquito tiempo hicimos esta marcha de los Eternautas, que fue una medida, si querés, un poco desesperada, de lograr alguna reacción de la sociedad. Lo cierto es que si esta situación en el sistema científico se mantiene por más tiempo, no va a quedar nada. Pues ahora estamos hablando del plan de ciencia y tecnología, pero lo cierto es que la cantidad de recursos humanos que estamos perdiendo hace que aún el plan de ellos sea inviable, porque no vas a tener gente para ni siquiera hacer las cosas que ellos quisieran que se hagan. Entonces, estamos en una situación de emergencia extrema. Todos consideramos que si este año esto no se revierte, se pierde el sistema científico argentino, vamos a tardar décadas en volver a tener algo parecido, imperfecto, con un montón de cosas que había que solucionar, pero era un sistema científico, pero lo vamos a perder todo. Entonces, vamos a estar realizando medidas, queremos que sean medidas no solo de fuerza, sino vía redes sociales, comunicacionales, porque la gente tiene que entender que, bueno, que por muy poquito, o sea, si ahora se invertiría en el sistema científico y tecnológico, sería muy poquito lo que la nación tiene que poner. Si dejamos de hacer esa inversión, ya para recuperar el sistema, la inversión que hay que hacer es infinitamente mayor.
¿Tienen una idea de la cantidad de científicos que en este último año y medio se fue del sistema, terminó yéndose tal vez a otro país a trabajar? No tenemos estadísticas súper acabadas porque es muy difícil de recabar. Sí tenemos bastantes números que nos indican la gravedad del asunto. Te doy un ejemplo, en mi facultad, que es la de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hicimos relevamiento a fin del año pasado y perdimos aproximadamente un poquito menos del 10% de docentes, investigadores, becarios, etcétera. Y eso, si querés, es un piso de la pérdida de recursos humanos, porque hay mucha gente que por ahí pide licencia, obviamente sin goce de sueldos, para tratar de ver otras alternativas laborales antes de renunciar definitivamente. Hace muy poquito se publicó una encuesta donde 75% aproximadamente de becarios doctorales y postdoctorales de Argentina están pensando en irse del país. Así que bueno, son todas cifras que preocupan, y la verdad es que no son números que nos sorprenden, porque es lo que vemos día a día en nuestros lugares de trabajo. O sea, grupos que se están desarmando. Hace poco hubo pues recién mencionaste a la UBA, un informe internacional que dice que bajó en la calificación entre 500 universidades. Y uno de los focos que hizo este informe es que mucho de esto tiene que ver con el desfinanciamiento en cuanto a la investigación. Es decir, que también, según este informe, se ve afectada la formación de las personas, de los científicos o de otras ciencias que se dan en la facultad, en la universidad. Sí, fueron varias las universidades que cayeron, pero estrepitosamente. Creo que solo una había subido, el resto cayeron una, todas. Sí, la de Córdoba, La Plata, la UBA y varias más cayeron, y Córdoba creo que subió a penitas, no se entiende bien por qué, hay que estudiar eso. Pero esas caídas brutales fue porque una de las cosas que se miden cuando se mide calidad es investigación científica, producción en ciencia y tecnología. Y eso es recontra importante, porque si vos tenés en tu universidad docentes investigadores, lo que hace el docente investigador no es transmitir lo que está en los libros, sino que transmite lo último que se está haciendo en cada área, lo que se está debatiendo, los modelos vigentes, los modelos que están en puja. Tiene un nivel de conocimiento de lo que es cada área de estudio que es distinto que aquel que no participa en las tareas de hacer ciencia. Entonces, perder el sistema científico es también perder lo que es el sistema universitario. Recordemos que aproximadamente el 75% de los investigadores de CONICET se desempeñan en universidades, y eso hace que las universidades argentinas, dentro de lo que es Latinoamérica, sean muy bien ranqueadas, o al menos lo eran. Entonces, la pérdida del sistema científico no es solamente, se cae la ciencia en Argentina, sino también se cae lo que es la universidad. Con la narrativa un poco del oficialismo, del gobierno, de esto de que la ciencia no sirve, con el desfinanciamiento, tal vez los bloqueos en el ingreso al CONICET, se ve dentro de los alumnos que hay mucho menor interés en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. No lo vemos. La verdad es que no nos está cayendo la matrícula, al menos en nuestras carreras. Nosotros además dictamos carreras que tienen, como en este momento en particular, una salida laboral muy buena: computación, ciencia de datos, geología, química. Son todas carreras que tienen salida laboral, y lo que sí se ve es que muchos de los estudiantes que por ahí sí tenían vocación científica están buscando otros horizontes laborales, ¿sí? No es tanto un gran problema si se quedan dentro del país, porque el plus que puede poner un estudiante que hizo una carrera de ciencias en una empresa puede ser excelente, pero el problema es que muchos de esos estudiantes están optando por irse afuera del país, y ahí sí son recursos humanos que pierde Argentina. Y en cuanto a la universidad, ¿cómo es la situación después del año pasado, de la gran marcha que hubo? ¿Cómo sigue hoy? Mira, sigue gravísimo. Tenemos, como sabes, dentro de lo que es el financiamiento de universidades, tenés lo que son los gastos de funcionamientos,
que con la inflación del año pasado, el reajuste que aparentemente se va a dar, otra vez nos pone en problemas, no llega a cubrir lo que hubo de inflación, con lo cual vamos a tener un problema en lo que son los gastos de funcionamiento. Y el otro gran ítem son salarios. Tanto los salarios de docentes como de no docentes, como también de investigadores, en eso se parece mucho, sufrieron un retroceso de aproximadamente 35%. Entonces tenés una cantidad de docentes por abajo de la línea de la pobreza que hacen insostenible que seguir ejerciendo el rol docente. En nuestro caso en particular, estamos teniendo muchísimas renuncias de gente que, si bien está motivada, le gustaría seguir la carrera o seguir siendo docente, elige no serlo, pero simplemente porque no llega a fin de mes. Sí, esto que mencionabas antes de que se toman tal vez alguna licencia sin goce de sueldo para ver otros horizontes dentro del sistema privado o incluso, supongo que en algún otro país. Exacto. La verdad que la situación salarial, más que nada de los docentes jóvenes, es tremendo. O sea, no llegan a 900.000 pesos en algunos casos. Imposible mantener una familia con esos fondos. Vos hiciste mención en algún momento a lo que tenía que ver un poco con la ciencia social, que fue como la más vapuleada por el gobierno, y esto de que, o tal vez incluso en campaña, porque después no sé si tuvo tanto eco, pero en campaña se decía que se hacían tal vez investigaciones de cualquier otra cosa. No sé, en algún momento se habló de investigaciones de alguna película o de alguna cosa en particular que no tenía que ver tal vez con los saberes que se necesitaban. ¿Querés contarnos un poco cómo funciona realmente? Bueno, la verdad que se dijeron tantas cosas y tan mentirosas que es muy difícil a veces de desarmarlas. Yo voy a hablar, hay dos temas pegados. Uno es qué tipo de ciencia hace el CONICET, y lo cierto es que hay muchos mitos de que la ciencia es solo ciencia básica. Primero, bueno, yo hablo más del área por ahí que a mí me toca. Sí. Yo soy química, pero trabajo en el área más de química biológica. Y siempre se habló esto de la ciencia que no sirve. Yo, mira, justo de casualidad, te juro que no lo traje. Tengo algunas de las áreas, te doy el caso de mi facultad, que si bien es parte de la Universidad de Buenos Aires, como ya dije, la mayor parte de nuestros docentes son investigadores de CONICET. Y estos son, justo le había pedido a una de las secretarias que me haga una lista de las aplicaciones y de los desarrollos que se hicieron en estos últimos años en mi facultad. Sí. Y tenés, no sé, biotecnología, bioinsumos, producción de proteínas recombinantes, formulación de bioactivos, se desarrolló, entre otras cosas, viste, el barbijo de Atom Protect, ¿te acordás? Sí, en exacto. Pandemias, kits de detección de COVID, de distintas enfermedades, máscaras cosméticas, salud y diagnósticos, plataformas de diagnósticos rápidos, desarrollos, hay un desarrollo muy importante para tuberculosis, antibiogramas en una gota, ciencia de datos, inteligencia artificial, tenemos cosas de machine learning, de análisis predictivos, desarrollos en data science, materiales y nanotecnología, materiales biodegradables, nanomateriales para remediación ambiental, mantas hidrofóbicas, compostables, y puedo seguir muchísimas de estas aplicaciones. Solamente esto ejemplifica, y esto es una institución que forma parte del sistema científico y tecnológico, la cantidad de desarrollos que están ocurriendo en cada una de las instituciones. Sumándole a eso, además, que todas las instituciones científicas trabajan con el sistema productivo, dándole servicios. Entonces, la interacción entre el sistema productivo y el sistema científico es altísima. Lo que es cierto es que todas las políticas gubernamentales que supuestamente iban a trabajar en fomentar esas interacciones terminaron con todos los programas que directamente relacionaban a la ciencia con el sector productivo. Eso por un lado. Por el otro lado está el ataque a las ciencias sociales. Yo obviamente no es mi área, pero sí lo que puedo decir es que
no existe una nación si no existe la cultura, si no existe el análisis de la historia, si no existe un análisis de la literatura. Todo eso nos hace ser lo que somos, y sacarle valor a todo eso y decir que es inútil, que no sirve, no entendernos a nosotros. Llama la atención también que el presidente es economista, la economía es una ciencia social, entonces desmerecer esos saberes suena más que nada a hechos de ignorancia, o más que nada a tratar de que la gente sea ignorante, de que no le demos valor a todos esos conocimientos. Sí, un país que no invierte tal vez en educación, pedirle que invierta en ciencia ya es como un poco más difícil. Sí, es ambas cosas, no entender que la educación es la base del desarrollo, que la ciencia es la base del desarrollo. Bueno, son modelos evidentemente de países muy distintos en los que estamos pensando nosotros y en los que piensa el presidente. En todo lo que nombraste había algo de inteligencia artificial, que es algo que le vuela la cabeza al gobierno y que le encanta porque tal vez tiene que ver con esto de que es el futuro. Exacto. Y que de pronto se financia absolutamente todo sin conocer lo que está dentro del sistema, tal vez nos hace ruido a todos. Sí, y eso, bueno, te puedo dar datos recontra claros. Justamente mi facultad tiene de los grupos más importantes en inteligencia artificial de lo que es el sistema científico y tecnológico. Dictamos la carrera de ciencias de datos, y todos esos grupos están igual de desfinanciados que el resto del sistema científico y tecnológico. No es que hubo una selectividad a quién se desfinancia y a quién no, fue a todos por igual. Por ahí me quedo colgada de algunas cosas de antes, pero me parece importante, con todo esto que mencionás de los desfinanciamientos, de las políticas, vos como autoridad de la facultad, ¿no tuvieron contacto con algún funcionario, ya sea del área de educación, de ciencia, y si tuvieron, qué les dijeron? Sí, además de ser autoridad de la facultad, formo parte de RAICIT, que es la red de autoridades de instituciones científicas y tecnológicas, y desde ambos espacios buscamos siempre contactos con todos los funcionarios. Siempre, son funcionarios elegidos por el gobierno, que fue elegido democráticamente. Y nos hemos entrevistado, creo que con absolutamente todos, desde, jefe de gabinetes hasta la presidenta de agencia, todos. No hay respuestas. En todos los casos, en general, te encontrás, sí, esto es muy importante, pero la decisión es de financiar. Eso nos ha pasado, nos hemos entrevistado también con muchísimos diputados y senadores de todas las fuerzas, y a mí me quedó muy grabada una charla que tuvimos con una diputada de La Libertad Avanza, que ella nos dijo claramente, no, esto simplemente es una decisión de Javier Milei. Javier Milei no considera que el Estado tenga que financiar la ciencia. Y es un poco dar respuesta a absolutamente todo lo que nos está pasando. Entonces, ningún diálogo con funcionarios va a avanzar porque la decisión es una decisión política tomada desde el presidente de la Nación. Hace poco expuso un investigador del CONICET en diputados en el marco de todas estas reuniones que se están llevando. Después de que, por lo menos por ahora, diputados aprobara el aumento para jubilados con una mayoría más alta de lo que se pensaba y que probablemente salga en el Senado, ¿no creen que hay ahí por lo menos un signo de optimismo de cara al futuro de que se apruebe un proyecto con respecto al CONICET y que una mayoría bloquee un posible veto del presidente? Puede serlo. Recordemos, hay una ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico vigente que no se cumple, que nunca antes se incumplió como ahora. El tema del veto es algo que siempre preocupa. Hasta ahora la dinámica fue: se aprueba la ley y se veta. En particular, desde la facultad creemos que hay una alternativa a eso, que es, según la Constitución Nacional, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores puede llamar a una consulta popular vinculante. Se llama por mayoría simple, lo que se pone en consulta puede ser una ley de financiamiento universitario que incluya
una parte fuerte para seguir financiando el sistema científico en las universidades. ¿Esto ya lo hablaron con legisladores? Lo hemos hablado también con decanos, rectores. Lo bueno de este mecanismo es que si la decisión de la consulta sale aprobada por mayoría simple del Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo está obligado a llamarla y lo que es más importante, si se vota positivamente la ley, no la puede vetar. Entonces, este mecanismo de consulta popular vinculante lo que haría es sacar de esta dinámica de, bueno, apruebo la ley y después se veta y no se puede llegar a los 2/3 que se necesitan para que el veto se caiga. Entonces, es una alternativa muy, muy interesante, pero bueno, por ahora no estamos teniendo la suficiente aceptación en varios sectores para que se llame. ¿Cómo vivís este momento de la ciencia? Y si lo viviste en algún otro momento de tu vida, ¿qué es lo que crees que puede pasar en adelante? ¿Cómo se pueden mejorar las cosas, ya sea con iniciativa del gobierno, ya sea con iniciativa de las cámaras de diputados, de senadores? Bueno, la situación más parecida por ahí que viví fue durante el gobierno de Menem. Yo me fui del país en el 2002, así que fue después de la megacrisis del 2001. Pero te repito, nunca vimos un nivel de financiamiento tan grande como el que estamos viendo ahora. O sea, aún en ese momento la situación era un poco mejor a la que vivimos ahora. Yo creo que... ¿Por qué elegiste irte? Por dos cosas. Por un lado, era un poco natural, o sea, hacer una estadía postdoctoral. Yo me fui a hacer una estadía postdoctoral fuera del país, a Estados Unidos. Era como un crecimiento dentro de la carrera. Era algo que un poco lo tenía planificado, pero me fui no sabiendo si iba a volver. Eso fue lo traumático por ahí. O sea, yo quería irme un par de años, pero la situación era tan tremenda que no sabía si iba a poder volverme. Es más, nuestros proyectos eran... Volver y poder desarrollarte en Argentina. Volver y poder trabajar siquiera. Nuestra idea era, bueno, de última nos volvemos a Uruguay o Chile, qué sé yo, nos quedamos en algún país cerca, cosa de poder viajar mucho. Pero bueno, la realidad es que pude volver y pude desarrollarme como profesional en un contexto mucho mejor que el que esperaba. Yo volví en el 2006. Yo creo que lo que ahora va a ocurrir con el sistema científico depende mucho de la gente, no depende del gobierno ni de los funcionarios. O sea, yo creo que está claro que hay una decisión del gobierno nacional de terminar con el sistema científico argentino. No creo realmente en que se esté buscando otra cosa distinta después de 1 año y medio de financiamiento total. Bueno, eso es simplemente exterminar el sistema científico, que es lo que están en cierto sentido, no logrando, pero bueno, buscando. Entonces, lo que creo es que la única forma posible para zafar de esta situación es con el apoyo de la gente. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo argentino, que es lo que se ve en muchas encuestas, valora a la ciencia argentina, valora a los científicos. Bueno, esa valoración tiene que traducirse en algo activo que impida una destrucción mayor. Eso es un poco la esperanza, ilusión que tenemos. Muchas gracias, Valeria. No, por favor.